De manera diaria nos enfrentamos a diferentes tipos de mediciones. La distancia de Monterrey a Saltillo, que necesito comprar 1 kilogramo de azúcar y un sinfín de situaciones. El día de hoy empezaremos a estar hablando de las medidas, los diferentes sistemas de medidas que existen en el mundo, ya que de manera general se utilizan dos tipos de medida, dos de sistema de medida internacional, de los cuales realizamos uso de manera diaria nosotros, y los sistemas de medidas inglesas, que muchas veces a las cuales nos enfrentamos principalmente cuando compramos clavos, cuando estamos viendo un partido de fútbol y empiezan a haber medidas que a lo mejor no son tan familiares para nosotros, como lo es la yarda, el pie, la pulgada. Principalmente cuando vamos a la papelería y nos manda nuestro papá o nuestra mamá por clavos, nos pedimos, me da un clavo de 2 centímetros, pedimos de pulgada y media, y así algunas medidas se nos hacen un tanto extrañas y de las cuales vamos a hablar nada menos que el día de hoy. Por lo cual estaremos hablando principalmente de las medidas inglesas, pero para poderlas entender necesitamos saber qué es una unidad de medida. Una unidad de medida es un instrumento que utilizamos para cuantificar diferentes cosas y de esta manera nos permite contar aquellas cosas separables como unidades. Y existe un sistema internacional de medidas o sistema internacional de unidades que utilizamos para medir magnitudes como nada menos la longitud, o sea la distancia, la masa, o sea el peso, el tiempo, la intensidad de corrientes eléctricas, la temperatura, las sustancias o la intensidad de luminosidad, pero vamos a ir desglosando cada una de ellas. El día de hoy nos abocaremos principalmente a las medidas de longitud, y las medidas de longitud determinan la distancia que hay de un punto a otro. Dicho de otra manera, la longitud es la cantidad de espacio que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay entre mi casa y la escuela o el colegio, o la distancia que hay de un extremo de la mesa al otro extremo de la mesa. De tal manera que las medidas de longitud en este caso tienen como medida principal nada menos que el metro, y existen otras unidades que pueden ser mayores o menores que el metro, que en este caso se conoce como múltiplos y submúltiplos. Los múltiplos, que serían cantidades mayores que el metro, sería el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. El decámetro son 10 metros, el hectómetro son 100 metros y el kilómetro son 1000 metros. Y el decímetro, centímetro y milímetro son cantidades menores que el metro. 10 decímetros me hacen un metro, 100 centímetros me hacen un metro y 1000 milímetros me hacen un metro. Ya teniendo en cuenta esto, si queremos pasar en este caso una unidad, tenemos que multiplicar siempre y cuando la unidad sea mayor y la otra menor, o dividir si una unidad es menor y la otra es mayor. Vamos a ver, si en este caso yo voy de una unidad menor a una mayor, yo tengo que dividir, y si voy de una unidad mayor a una menor, tengo que multiplicar. Dicho de otra manera, hay otro método que conocemos como método abreviado, y consiste en recorrer el punto decimal a la izquierda si cambias de una medida menor a otra mayor, tantos lugares como hayas de separación entre medida y medida. Vamos a verlo en un ejemplo. Si yo quiero convertir 90 metros a kilómetros, entonces yo tengo que recorrer el punto decimal hacia mi izquierda. Como son 3 lugares, entonces yo tengo que recorrer el punto decimal hacia la izquierda 3 lugares. Por eso el resultado sería 0.090, sería el resultado
de 90 metros en relación al kilómetro, ya que 90 tiene a la derecha el punto decimal. No se escribe porque en este caso es un número totalmente entero. Ahora, tenemos que recorrer el punto decimal a la derecha si cambiamos de una medida mayor a otra menor. Vamos a verlo en nuestro ejemplo. Si yo quiero convertir 8 decámetros a centímetros, en este caso, la distancia del decámetro al centímetro son 3 lugares. Entonces yo tengo que mover el punto decimal 3 lugares hacia mi derecha. Por lo tanto, si yo muevo el punto decimal 3 lugares, yo tendré 8000 centímetros en relación a 8 decámetros. Principalmente esta parte quisimos recordarla porque es importante cuando realizamos también conversiones entre el sistema internacional de medidas y el sistema inglés, que en este caso vamos a ver el día de hoy. Las medidas de longitud en relación al sistema inglés es nada menos que la pulgada, el pie, la yarda, la braza náutica, la milla terrestre y la milla náutica. Las que en este caso vamos a ver su proporcionalidad es nada menos cada una de ellas. Una pulgada equivale a 2.54 centímetros, que normalmente eso lo vemos en relación a los tubos, a los clavos. El pie son nada menos que 12 pulgadas y en relación a nuestra medida del sistema internacional son 30.48 centímetros. Esta medida normalmente se utiliza en relación a la aerodinámica, en relación a los aviones. Yarda, que quiere decir que son 3 pies. En relación a nuestro sistema internacional son 91.44 centímetros, que es casi el metro, pero no lo es. Esto de yardas principalmente se utilizan en situaciones de tramos y lo hemos escuchado principalmente cuando vemos el fútbol americano. La milla terrestre, que en este caso son 880 brazas, que es en equivalencia a nuestro sistema internacional de 1.609 kilómetros, o sea, 1609 metros. Y la milla náutica, que es un poquito diferente, que son 1852 metros. Ahora, cuando yo quiero convertir del sistema inglés al sistema internacional, simplemente yo tengo que multiplicar. Vamos a verlo en un problema. Dice aquí, la señora Aurora desea hacer un pantalón a su hija. Para tomar la medida de la cintura, busca en la etiqueta uno de los pantalones que le compró y se encontró con que la medida de la cintura es 28 pulgadas, que normalmente son las medidas, en este caso, que encontramos en los pantalones, en las camisas. Y por lo tanto, entonces, si quiere saber la medida de la cintura de su hija, tiene que hacer una conversión. En este caso, las pulgadas convertirlas a centímetros. Y yo sé que la equivalencia de la pulgada es 2.54 centímetros. Por lo tanto, yo tendré que multiplicar esos 28 pulgadas por 2.54, dándome un total de 71.12. Por lo tanto, la cintura y la medida ya en el sistema internacional, cambiándola a centímetros, yo sé que la longitud de la cintura de la hija de Aurora es de 71.12 centímetros. Ahora bien, si yo quiero hacer el cambio del sistema internacional, o sea, del sistema que utilizamos aquí en México, al sistema inglés, tengo que hacer lo inverso, o sea, dividir. Vamos a verlo en un ejemplo. Rocío tiene un carro de 4.300 kilómetros de uso. ¿A cuánto equivale su uso en millas? Entonces, yo tengo que saber que una milla equivale a 1.609 kilómetros. Por lo tanto, yo tendré que dividir, en este caso, 4.200
entre 1.609. Por lo tanto, para quitar el punto decimal tengo que aumentar 3 ceros, y entonces yo sé que haciendo la división obtendré 2610 millas. Quiere decir en este caso que 4200 metros es igual a 2610 millas. De esta manera estamos viendo entonces los intercambios o conversiones entre medida internacional y la medida inglesa. En este caso, recuerden que cuando paso del sistema inglés al sistema internacional, multiplico. Si yo cambio del sistema internacional al inglés, divido.